UNETV, canal comunitario de la provincia de Talagante, TVD 42.1, streaming del sitio web de unetv.cl, canal YouTube de UNETV y canal 767 de Cable Operador Mundo para la región metropolitana y M&S Consultores Laborales realizan este programa especial dedicado al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, una jornada de conmemoración y lucha del movimiento obrero mundial para reivindicar derechos laborales. En este tercer capítulo y final abordaremos la nueva era de las tecnologías y el impacto en la sociedad y en el trabajo, los derechos laborales y sociales en Chile y también en el mundo, y los desafíos para los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Impacto de la modernización y la tecnología en la sociedad. Desde la década de los 80 acontecen algunos hechos, hitos que inician importantes transformaciones en la economía, la sociedad y la forma como se relacionan. La comunicación con Internet, la computación, software y el entretenimiento marcando el inicio de la era digital moderna. La caída del muro de Berlín que da término a la Guerra Fría entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética, la cual se fragmenta, que facilita el predominio del desarrollo capitalista. Reformas económicas en China, quien implementa reformas de socialismo con características chinas, creando zonas económicas especiales para atraer inversión extranjera, lo que transformó su economía planificada y la convirtió en la segunda economía mundial para el año 2010. Globalización y neoliberalismo. Tras la caída del muro de Berlín, el capitalismo se consolidó como el único sistema económico aplicado en la mayoría del mundo. La era de la inteligencia artificial, caracterizado por la integración generalizada de la IA en la vida cotidiana. En Chile, en la década de los 70 y 80, se destruye el sistema productivo nacional. Las empresas estratégicas del Estado en su mayoría fueron privatizadas y otras se les redujo a lo más mínimo, pasando a ser fantasma de lo que significaron antes para el desarrollo del país. EFE, por ejemplo. Se cambió la matriz de desarrollo del país en ese periodo. La inversión esperada por la liberalización de la economía no llegó hasta la década de los 90, después del cambio de régimen político. Chile ingresa a la verdadera globalización en 1990, cuando se recupera la democracia, siendo ahora autoridades elegidas en votaciones populares quienes dirigen el país. Se comienzan a firmar acuerdos económicos con diversos países y bloques de países que permiten la exportación de productos mineros y otros, así como la importación de bienes con aranceles preferenciales e inversiones en sectores productivos y de servicios estratégicos. Chile entra en el comercio mundial. Pasando a un tema de actualidad que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la automatización. ¿Cómo ha enfocado la empresa y el sindicato, sobre todo, el uso de estas nuevas tecnologías que signifiquen un apoyo para sus socios y no, en definitiva, una posible cesantía para ellos? Bueno, tecnológicamente aquí en la parte de pupitres donde más se ocupa lo que es computación y donde hay una sección de la parte eléctrica que también ellos se apoyan en la parte de la IA, pero en los puestos de trabajo, en los otros puestos de trabajo, por lo menos ahora no tenemos gran repercusión con respecto a eso. ¿Y este es un tema que se ha hablado entre la empresa y sindicato? ¿Existe en las mesas que ustedes puedan tener mensualmente o es un tema que no se toca aún? Hasta aquí no se ha tocado, pero siempre hay capacitaciones, normalmente para las partes técnicas, que son, como le comentaba, la parte eléctrica, que está más al tanto para el tema de control computacional con respecto al sistema de dosificación, que normalmente lo lleva una pura persona a través de un computador. Entonces, por ahí la empresa se preocupa de capacitar a los trabajadores, y también tenemos trabajadores que se capacitan a través de forma personal haciendo cursos, qué sé yo, en la universidad o en los institutos. ¿Ustedes han tenido un proceso de introducción de sistemas de inteligencia artificial o automatización?
Bueno, automatización más que nada pues en el área de producción, porque no sé, pues antes cosas que se hacían manuales como para cerrar medicamentos o cosas así, ahora se utilizan máquinas. Pero, y también eso, obviamente, lo que tú indicas ahí, hay una pérdida de empleo porque se utiliza la máquina. Sí, pues. Pero hay otras áreas, por ejemplo, que es bodega, todavía ahí no ha llegado la automatización de manera como uno puede verla en otras empresas, como Coca-Cola o Mercado Libre y esas empresas, así que se nota fuerte que entró la automatización y una sola persona hace el trabajo como de 5. Ahí en esa área todavía nosotros no estamos tan, no está tan automatizado todo, pero sí en nuestras labores cotidianas la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y en realidad, como tú dices, es como para nosotros tenemos que sacarle provecho a la inteligencia artificial, pero de que en el futuro van a haber pérdidas de puestos de trabajo por el reemplazo de la inteligencia artificial, lamentablemente es una realidad, o sea, va a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Yo creo que ahí también nosotros como sindicato estamos en pañales, cómo podemos trabajar en eso, en futuras negociaciones que se puedan llevar a cabo con la empresa, cómo lo abordamos, como para que exista también una... Hoy en día las personas siempre está como la incertidumbre de perder el trabajo. ¿Cómo le ha afectado a ustedes esto de la inteligencia artificial y la automatización y todas estas innovaciones tecnológicas digamos, en la empresa donde tú trabajas y en el sector también? Bueno, si bien la inteligencia artificial, y yo creo que nadie lo duda, ha venido a ser un gran apoyo en muchas situaciones, facilitándonos muchas veces el trabajo, creo que cómo nos ha afectado en que en realidad en general las empresas y nuestra empresa no invierte mucho en capacitar al personal, y eso obviamente aumenta muchísimo el estrés del personal al no estar capacitado en estas nuevas tecnologías, genera mayor estrés, genera muchas veces también que las empresas empiecen a evitar contratar personal también, digamos, de grupos etarios más altos porque los ven, digamos, como una limitante, o también aquellos grupos etarios más, digamos, más de mayor edad también en el fondo los despiden o no se siente, digamos, que quieran conservarlos ante estos niveles de estrés mayor. Les cuesta más seguramente incorporarse a estas nuevas tecnologías. Le cuesta más y porque además en el fondo requieren mayor capacitación. Los jóvenes, digamos, ya vienen con esto un poco más internalizado. Por otro lado, obviamente está el temor del reemplazo con estas nuevas, digamos, tecnologías o esta nueva inteligencia artificial. Nosotros todavía directamente en el área, digamos, de enfermería y de cuidado, claro, es más difícil en el fondo que seamos reemplazados, pero sí lo hemos visto en áreas como el laboratorio, como te comentaba, que en este minuto obviamente va disminuyendo el número de personas porque se automatizan mucho más procesos, también en el área, en el fondo, quizás comercial o más bien de atención de público. Uno ya no, en la clínica, poco, digamos, conversa con personas, sino que hay tótem de hecho desde el ingreso para sacar su número, para comprar bonos, cosas que muchas veces antes la hacía el personal, digamos. Entonces, obviamente, hay una reducción de número de personas. Entonces, claramente uno va viendo avances que no son del todo malos, pero creo que sí, en el fondo, las empresas no toman, digamos, las decisiones un poco antes, digamos, no prevén situaciones, como te digo, para disminuir el estrés de los trabajadores ante estas situaciones, pero tampoco en el fondo para salvaguardar muchas veces procesos que quienes muchas veces toman las decisiones piensan que sí funcionan directamente sin personas, pero no es tan así. O sea, muchas veces nos toca ver personas que no saben, digamos, interactuar con los top ten y hay que irles ayudando. Entonces, creo que es un poco complejo el cómo se van presentando las cosas. ¿Cómo ha sido la introducción de la IA y la automatización en su empresa y cómo les ha afectado? ¿Piensan tomar alguna iniciativa para enfrentar este problema? Hoy acá en los CD no tenemos, por ejemplo, que en otros CD sí se da el tema de poner un robot, por ejemplo. Acá no ha llegado todavía, pero sí nos estamos preparando porque estamos súper claros que ese es como el mayor temor que hay en la fuerza laboral,
ser reemplazado por una máquina. Así que sí, estamos estudiando para poder tener alguna respuesta y saber cómo responder a eso, a cuando llegue, porque hoy día nosotros no lo tenemos como tan en vivo, constante. Y hoy en día es una problemática que se aborde con la empresa en mesas de trabajo o algo así, o no se toca. No se toca. No se ha hablado nunca en mesa de conversaciones con la empresa, en reuniones, nada. Cuéntame, ¿cuál es tu posición o tu creencia respecto a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías, a la automatización? ¿Cómo crees que, si bien es cierto, todos sabemos que es un avance tecnológico y en el progreso tal vez, pero cómo influye bien o malamente en los trabajadores? Mientras no atente contra su puesto de trabajo, excelente. El ¿Y problema es ese. cómo evitamos que atente contra su puesto de trabajo? Por ejemplo, mientras tú fuiste director sindical, ¿en algún momento se tocó ese tema con la empresa? ¿Fue una mesa de conversación? No, no, de verdad que yo recuerde, no. O sea, que yo recuerde que haya sido tema de discusión el tema de la inteligencia artificial, más allá de que en todas las empresas lo están ocupando en ciertas áreas, y no creo que ahí sea la excepción donde yo trabajé. No, pero propiamente tal, no. Pero sí podemos insistir y exigir de que todo lo que venga como nuevas formas de trabajo y nuevos procesos laborales tiene que ser conversado con los trabajadores. Y allí yo creo que es donde falta eso, que las empresas conversen con los sindicatos, conversen con los trabajadores transparentemente de los procesos. Porque no creo que ningún trabajador esté en desacuerdo de que con esta nueva tecnología el país vaya creciendo y desarrollándose, pero tiene que ser conversado, no puede ser impositivo, no puede ser impuesto, tiene que ser conversado, y eso es lo que hoy día falta, que lo que se ganó hace mucho tiempo atrás en condiciones y derechos, también hoy día no se olvide y esté presente en respeto a nosotros como trabajadores, porque finalmente los que están en la sala de venta, hablando del retail, ¿cierto?, o en cada centro de trabajo somos los trabajadores, los que finalmente somos los evaluadores, si los técnicos, ¿cierto?, y los empresarios hicieron en lápiz y entre cuatro paredes, funciona realmente. Y en el caso a que tú te refieres efectivamente a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a la automatización, ¿cómo ha incidido en los socios del sindicato ustedes y en los trabajadores de Walmart? Y ¿cuáles son las medidas que toma el sindicato y cuáles son las conversaciones que pueden o no tener con la empresa? Mira, esto inicialmente tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto fuerte. Y el impacto fuerte fue en las condiciones y también en los despidos, y despidos masivos. Porque no hablamos... Walmart Chile tiene un total de más de 40.000 trabajadores, ¿no?, que cumplen funciones. Y estamos hablando de que cuando entró esta automatización, un ejemplo, y que todo el mundo se dio cuenta, todo ciudadano se dio cuenta, en las cajas. Antes los supermercados tenían muchas cajeras, ¿ya? Y todas con el uniforme azulito, ¿cierto? ¿Ya? Pero hoy día tú vas y hoy día está todo automatizado. Quedan pocas cajas de convencionales, y las que están no son de líder, sino que son externas. Además, esto se externalizó y por lo tanto hay precarización. Los derechos laborales y la legislación, efectos en los trabajadores de estas transformaciones internas y externas en los últimos 40 años. Estas transformaciones trajeron casi a la par ajustes en la legislación laboral y social. Se realizan sucesivas modificaciones al Código del Trabajo y leyes complementarias al mundo del trabajo. Reducción de la jornada laboral, con el objetivo final de alcanzar las 40 horas semanales para el año 2028. Protección contra el acoso, Ley Carín 2024, basada en el Convenio 190 de la OIT, que obliga a las empresas a tener protocolos contra el acoso y la violencia laboral, incluyendo atención psicológica a las víctimas. Inclusión laboral y no discriminación. La Ley de Inclusión Laboral del 2018 exigió a las empresas con más de 100 trabajadores contratar al menos al 1% de personas con discapacidad,
cuota que aumentó al 2% en enero del 2025, reforzando la prohibición de discriminación por género, edad u orientación sexual. Teletrabajo y desconexión digital. La actualización de la Ley de Teletrabajo del 2024 garantizó el derecho a la desconexión digital, prohibiendo a los empleadores contactar a los trabajadores fuera de su horario laboral y mejorando las condiciones de ergonomía. Licencias parentales y permisos. Se extendió el postnatal parental hasta 12 semanas adicionales, Ley 20.561 del 2011, permitiendo su distribución entre madre y padre, y se ampliaron los permisos de cuidado para familiares gravemente enfermos. Los trabajadores en Chile tienen derecho a un ambiente laboral seguro y saludable, protegidos por el artículo 184 del Código del Trabajo y la Ley 16.744, que obligan al empleador a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Chile ha ratificado el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, formalmente conocido como el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación. También ha ratificado el Convenio 98 sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva. Modernización de la Dirección del Trabajo. Tribunales del Trabajo. No hubiera sido posible legislar en más y mejores derechos laborales si no fuera en democracia, con gobernantes elegidos y representantes de la ciudadanía, los parlamentarios. Ello ha sido fundamental para ampliar los derechos laborales y sociales de los trabajadores en conjunto con organizaciones sindicales de carácter nacional que dialogan, negocian y presionan de diversas formas a las autoridades. Es la forma que tiene el movimiento sindical para ser considerado. Frente a los problemas y necesidades de los trabajadores y sus familias, son sus organizaciones las que deben reivindicar. Los derechos laborales en Chile y en otros países, el sindicalismo en Chile y el mundo, la OIT. Las organizaciones internacionales permiten tener un marco mínimo jurídico y de derecho entre países y dentro de los mismos países. La Carta Internacional de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas, es el conjunto de instrumentos que incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los dos pactos internacionales de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, es el único organismo tripartito de las Naciones Unidas que reúne representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros para establecer normas laborales y promover el trabajo decente. Fundada en 1919 como parte del Tratado de Versalles e incorporada a la ONU en 1946. Su sede central se encuentra en Ginebra, Suiza. Su estructura única permite que los tres grupos tengan igual derecho a voto en sus deliberaciones, lo que facilita el diálogo social para promover y hacer cumplir los derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical, la abolición del trabajo forzoso e infantil y la eliminación de la discriminación. Garantizar el acceso a ingresos y empleos dignos mediante políticas de empleo y protección social, fortalecer la cooperación internacional y supervisar el cumplimiento de los convenios mediante mecanismos como la Comisión de Expertos. Este marco internacional ayuda a explicar los últimos avances en materia de derechos de los trabajadores y organizaciones sindicales en el actual contexto nacional e internacional. Sin embargo, estos avances no garantizan que pueda existir retrocesos o estancamiento. El movimiento sindical chileno aún es débil. Los avances se han producido en parte a los enormes esfuerzos de las organizaciones sindicales de carácter nacional. La tasa de sindicalización de los trabajadores es muy baja, 20% de los trabajadores asalariados, y eso le quita poder de negociación a las centrales de trabajadores como la CUT, y no todas las organizaciones base se encuentran afiliadas a las organizaciones superiores. Desafíos laborales y sociales. Mejorar el trabajo asalariado es una tarea permanente, con sueldo y empleo decente.
tener remuneraciones acordes a la realidad de la empresa y con un mínimo legal para que no se preste para el abuso, tener beneficios económicos y sociales productos de la relación laboral es una aspiración natural. Tener derecho al trabajo digno donde se cuente con condiciones adecuadas para realizar las labores. Históricamente, las centrales sindicales han reivindicado mejoras salariales, mejores condiciones laborales, pero también detrás de los trabajadores hay una familia y por eso se plantean demandas sociales como cubrir las contingencias de la vida desde el nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor y jubilación digna, derecho a la vida y su protección, derechos a la educación, a la salud y derecho a la vivienda. Cada 1 de mayo se renueva la lucha por mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida. Es permanente. En democracia, aún con sus falencias, es el mejor sistema para luchar por un futuro para todos. No basta con tener un empleo, tiene que ser un empleo decente y bien remunerado, acompañado por prestaciones sociales que el Estado debe garantizar en forma universal. UNETV, canal comunitario de la provincia de Talagante, TVD 42.1, streaming del sitio web de UNETV, canal YouTube de UNETV y canal 767 de Cable Operador Mundo para la región metropolitana, y M&S Consultores Laborales, realizaron este programa especial dedicado al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, una jornada de conmemoración y lucha del movimiento obrero mundial para reivindicar derechos laborales. Agradecemos la participación y colaboración en este programa a los dirigentes del Sindicato de Profesionales Clínica Reñaca, Constanza Valdés y Marcelo Reyes, a las dirigentes del Sindicato número 2 de Servicios Logísticos S.A., Marcela Olivera y Grace Muñoz, a la dirigente del Sindicato número 2 Centrovet Birbach, Lorena Salazar, al dirigente del Sindicato Agrícola Tarapacá, Juan Muñoz, al dirigente del Sindicato SIL, Patricio Venegas, y el ex dirigente de SINADE, Cristian Andrade, así como el senador Gastón Saavedra. Un abrazo a cada trabajador y trabajadora. El fin